Marido se ríe de su esposa mostrando el anillo de su amante en la audiencia de divorcio, pero no imaginó quién la esperaba afuera en una limusina. El sonido del papel siendo firmado resonó en la sala del tribunal como una sentencia definitiva. Rebeca Montenegro mantuvo la compostura mientras su esposo, Tomás Aguirre, se reía con desprecio, agitando el anillo de diamantes que había comprado para otra mujer. Los presentes observaban la escena con una mezcla de incomodidad y curiosidad morbosa, sin imaginar que aquella mujer elegante de 42 años guardaba un secreto que cambiaría todo en cuestión de minutos. Pero esta historia no comenzó en aquel tribunal. ¿Desde qué parte del mundo nos estás viendo? Nos encanta leer tus comentarios y saber desde dónde nos acompañas en estas historias narradas. Todo empezó 19 años atrás, cuando Rebeca conoció a Tomás Aguirre en una cena de gala, organizada por el bufete de abogados más prestigioso de la ciudad. Ella tenía 23 años y acababa de graduarse en Historia del Arte, con sueños de trabajar en museos y galerías. Tomás, 5 años mayor, ya se había establecido como un abogado prometedor con una ambición desmedida y una confianza que rayaba en la arrogancia. Aquella noche, Rebeca llevaba un vestido azul marino que resaltaba sus ojos verdes y su cabello castaño ondulado. Tomás se acercó a ella con la seguridad de quien está acostumbrado a obtener lo que desea, y le habló sobre arte con un conocimiento superficial, pero con tanta convicción que ella se sintió impresionada. Él le prometió un futuro lleno de estabilidad y éxito, algo que contrastaba con la incertidumbre de su carrera artística. El cortejo fue intenso y calculado. Tomás la llevaba a restaurantes caros, le compraba regalos extravagantes y la presentaba en eventos sociales como si fuera un trofeo. Rebeca, procedente de una familia de clase media que valoraba la seguridad por encima de la pasión, se dejó convencer por las promesas de una vida cómoda. Sus padres, especialmente su madre, veían en Tomás al yerno perfecto, exitoso, ambicioso y capaz de proveer una vida sin preocupaciones económicas. Se casaron después de un año de noviazgo, en una ceremonia grandiosa que fue más una exhibición del estatus social de Tomás que una celebración del amor. Rebeca llevaba un vestido de encaje francés que costó más que el salario anual de muchas personas, pero mientras caminaba hacia el altar, una parte de ella se preguntaba si estaba haciendo lo correcto. Sin embargo, ahogó esas dudas en las sonrisas de aprobación de los invitados y en las palabras de felicitación que recibía. Los primeros años de matrimonio fueron una mezcla de comodidad material y vacío emocional. Tomás se dedicaba obsesivamente a su carrera, trabajando hasta altas horas y obsesionándose con cada caso que pudiera elevar su reputación. Rebeca, por su parte, abandonó gradualmente sus aspiraciones artísticas para convertirse en la esposa perfecta que él esperaba. Organizaba cenas para sus socios, decoraba la casa con un gusto impecable y se mantenía siempre impecable para acompañarlo en eventos sociales. La personalidad controladora de Tomás se manifestaba de maneras sutiles pero constantes. Él decidía qué ropa debía usar ella para cada ocasión, qué amigos podían frecuentar su casa e incluso qué libros debía leer. Cuando Rebeca sugería retomar sus estudios o buscar trabajo en una galería, él la disuadía con argumentos aparentemente lógicos sobre cómo eso podría afectar su imagen profesional o cómo ella ya tenía suficiente trabajo siendo su esposa. Con el paso de los años, Rebeca comenzó a sentirse como una extraña en su propia vida. Se levantaba cada mañana en una casa hermosa, con una cuenta bancaria que nunca se agotaba, pero con un vacío en el pecho que crecía día a día. Tomás la trataba como un accesorio elegante,
La mostraba cuando la necesitaba, pero la ignoraba cuando no le convenía. Las conversaciones entre ellos se limitaban a temas superficiales sobre la casa, los eventos sociales o los logros profesionales de él. La intimidad emocional había desaparecido por completo. Tomás llegaba a casa hablando únicamente de sus casos, de sus triunfos en el tribunal y de los elogios que recibía de sus colegas. Nunca preguntaba sobre los sentimientos de Rebeca, sus sueños o sus preocupaciones. Cuando ella intentaba iniciar conversaciones más profundas, él la interrumpía con algún comentario sobre el trabajo o simplemente cambiaba de tema. El primer indicio real de infidelidad llegó cuando Rebeca tenía 37 años. Tomás comenzó a llegar aún más tarde a casa, siempre con excusas elaboradas sobre casos urgentes o cenas de trabajo. Sus hábitos cambiaron de manera sutil pero perceptible. Comenzó a preocuparse más por su apariencia, compraba ropa nueva constantemente y empezó a usar un perfume diferente al que había usado durante años. Rebeca notó también que él protegía su teléfono con una intensidad nueva. Nunca lo dejaba desatendido y siempre lo llevaba consigo, incluso al baño. Cuando ella hacía comentarios al respecto, él se ponía defensivo y la acusaba de ser paranoica y celosa. La gaslighting se convirtió en una técnica constante. Él la hacía dudar de sus propias percepciones y la convenía de que sus sospechas eran producto de su imaginación. Durante meses, Rebeca luchó contra sus instintos. Se decía a sí misma que estaba exagerando, que Tomás simplemente pasaba por una etapa de mucho estrés laboral. Pero las señales se volvieron imposibles de ignorar. Él cancelaba planes con ella constantemente, alegando compromisos de trabajo que después descubría que no existían. Recibía llamadas misteriosas que terminaba abruptamente cuando ella entraba a la habitación. El momento de la verdad llegó una tarde de martes, cuando Rebeca decidió sorprender a Tomás, llevándole el almuerzo a su oficina. Su secretaria, una mujer mayor que siempre había sido amable con ella, la miró con una expresión incómoda cuando preguntó por él. Le dijo que Tomás había salido a una reunión importante y que no regresaría hasta muy tarde. Rebeca decidió esperarlo en el estacionamiento, pero después de 3 horas, él no apareció. Esa noche, cuando Tomás llegó a casa, Rebeca le preguntó sobre la reunión. Él le contó una historia elaborada sobre un cliente difícil y una negociación complicada, pero había detalles que no cuadraban. Rebeca comenzó a hacer preguntas más específicas y notó cómo él se ponía nervioso, cómo sus respuestas se volvían más vagas y contradictorias. Fue entonces cuando Rebeca tomó la decisión que cambiaría todo. Comenzó a investigar. No era una mujer vengativa ni obsesiva, pero necesitaba conocer la verdad para poder decidir qué hacer con su vida. Empezó a prestar atención a los detalles que antes había ignorado, a hacer preguntas indirectas y a observar los patrones de comportamiento de su esposo. El descubrimiento final llegó de la manera más inesperada. Rebeca estaba organizando la ropa de Tomás para llevarla a la tintorería cuando encontró un recibo en el bolsillo de su saco. Era de una joyería exclusiva de la ciudad, por la compra de un anillo de compromiso de $15,000. El recibo tenía fecha de la semana anterior y el nombre grabado en el anillo no era el suyo, era Mireya. El mundo de Rebeca se desplomó en ese momento. Sostuvo el recibo con manos temblorosas mientras procesaba la información. No era solo una aventura pasajera como había temido. Tomás estaba planeando un futuro con otra mujer, había invertido una cantidad considerable de dinero en un anillo de compromiso para ella. La traición no era solo emocional, sino también financiera y simbólica. Esa noche, Rebeca no pudo dormir.
se quedó despierta mirando el techo, repasando cada momento de los últimos años, cada señal que había ignorado, cada excusa que había aceptado. Se sintió tonta por haber sido tan ingenua, pero también experimentó una extraña sensación de liberación. Finalmente, tenía la confirmación que necesitaba para tomar una decisión. La investigación sobre Mireya no fue difícil. Una búsqueda rápida en redes sociales le reveló que se trataba de una influenciadora digital de 22 años, con miles de seguidores y una vida aparentemente perfecta documentada en fotografías cuidadosamente editadas. Era el tipo de mujer que Tomás siempre había admirado en secreto. Joven, ambiciosa, con una belleza artificial pero impactante. Rebeca estudió las publicaciones de Mireya con una mezcla de curiosidad y dolor. Podía ver en las fotos lugares que reconocía, restaurantes donde Tomás supuestamente había tenido cenas de trabajo, hoteles donde él había dicho que se hospedaba durante viajes profesionales. La evidencia era abrumadora y demoledora. El proceso de tomar la decisión de divorciarse fue largo y doloroso. Rebeca pasó semanas considerando sus opciones, pesando las consecuencias de cada posible acción. Por un lado estaba la comodidad de la vida que conocía, la seguridad financiera y la estabilidad social. Por otro lado estaba la posibilidad de recuperar su dignidad y buscar una vida auténtica, aunque eso significara empezar de cero a los 42 años. Finalmente, fue el desprecio con que Tomás la trataba lo que la convenció definitivamente. Una noche, después de llegar tarde con el aroma del perfume de otra mujer impregnado en su ropa, él tuvo el descaro de criticarla por su apariencia. Le dijo que se había dejado estar, que ya no se esforzaba por verse atractiva para él. La ironía de la situación fue tan cruel que Rebeca no pudo contener una risa amarga. Al día siguiente, Rebeca contactó a un abogado especializado en divorcios. No quería venganza, solo quería salir de esa situación con dignidad y con los recursos necesarios para rehacer su vida. El abogado le explicó que, dado el tiempo que habían estado casados y las circunstancias de la infidelidad, tenía derecho a una compensación considerable. Tomás recibió los papeles del divorcio una semana después. Su reacción fue exactamente la que Rebeca había esperado. Primero negación, después ira y finalmente una arrogancia defensiva. Él no intentó negar la infidelidad, pero tampoco mostró arrepentimiento. En cambio, le dijo que debería estar agradecida por los años de comodidad que le había dado, como si eso justificara la traición. Los días previos a la audiencia fueron particularmente difíciles. Tomás se volvió más cruel y despectivo, haciendo comentarios hirientes sobre la edad de Rebeca y su supuesta falta de atractivo. Le decía que ningún hombre querría estar con una mujer de su edad, que había perdido sus mejores años y que debería conformarse con lo que tenía. Era una campaña psicológica diseñada para quebrar su determinación. Pero Rebeca había tomado una decisión y no había vuelta atrás. Mientras se preparaba para la audiencia, se recordaba a sí misma que merecía algo mejor que una vida de humillaciones y desprecio. No sabía exactamente qué le deparaba el futuro, pero estaba segura de que cualquier cosa sería mejor que continuar en esa farsa de matrimonio. La noche antes de la audiencia, Rebeca se miró al espejo y vio a una mujer que había envejecido prematuramente debido al estrés y la infelicidad. Pero también vio algo que no había visto en años: determinación. Había llegado el momento de recuperar su vida, sin importar las consecuencias. El Tribunal Familiar número 3 del Distrito Judicial Central se llenó de una tensión casi tangible aquella mañana de miércoles. Las paredes de madera oscura parecían absorber cada murmullo, cada respiración contenida de los presentes que esperaban el desarrollo de una audiencia que, sin saberlo,
se convertiría en el escenario de una de las humillaciones más crueles que esos muros habían presenciado. Rebeca Montenegro llegó puntualmente a las 9 de la mañana, vestida con un traje sastre gris perla que había elegido cuidadosamente para proyectar dignidad y seriedad. Su abogado, el licenciado Hernández, un hombre de 60 años con décadas de experiencia en casos de divorcio, la había preparado para lo que podría enfrentar, pero nada podía haberla preparado realmente para la exhibición de crueldad que estaba por presenciar. La sala se fue llenando gradualmente. Estaban presentes el secretario del juzgado, dos pasantes de derecho que observaban el proceso como parte de su formación práctica y algunos curiosos que asistían a audiencias públicas como entretenimiento matutino. La jueza Patricia Morales, una mujer de 55 años conocida por su imparcialidad y su tolerancia cero hacia las conductas inadecuadas en su tribunal, revisaba los expedientes mientras esperaba que las partes estuvieran completas. Tomás Aguirre hizo su entrada 20 minutos después, acompañado por su equipo legal, encabezado por el prestigioso abogado Rodrigo Vázquez, conocido en los círculos jurídicos por su agresividad y su capacidad para destruir emocionalmente a la parte contraria. Pero lo que realmente llamó la atención de todos los presentes no fue su llegada tardía ni su séquito de abogados, sino la sonrisa prepotente que llevaba en el rostro y, más notablemente, el anillo de diamantes que lucía ostentativamente en su mano derecha. El anillo captó inmediatamente la luz de los fluorescentes del tribunal. Era una pieza llamativa, con un diamante central de al menos 3 quilates rodeado de piedras más pequeñas, montado en oro blanco. Tomás lo exhibía deliberadamente, moviéndose de manera que la luz se reflejara en las facetas del diamante, creando pequeños destellos que parecían estar diseñados para herir los ojos de quien los observara. Rebeca reconoció inmediatamente la joya. Era el anillo que había visto en el recibo encontrado en el bolsillo de su esposo, el anillo destinado a Mireya, la influenciadora de 22 años por quien Tomás había decidido destruir 19 años de matrimonio. Ver ese símbolo de traición exhibido tan descaradamente fue como recibir una bofetada en público. Pero Rebeca mantuvo su compostura, apretando discretamente los puños sobre su regazo. La audiencia comenzó con los procedimientos formales habituales. La jueza Morales leyó el caso, verificó la identidad de las partes y explicó el proceso que se seguiría. Durante estos primeros minutos, Tomás se comportó con la corrección que su profesión exigía. Pero Rebeca podía ver en sus ojos esa chispa de malicia que conocía muy bien, la misma que aparecía cuando él estaba a punto de humillar a un testigo en el tribunal o cuando disfrutaba del sufrimiento ajeno. El abogado de Rebeca presentó primero los argumentos para la disolución del matrimonio, citando las causales de infidelidad y abandono emocional. Habló con profesionalismo sobre la evidencia recopilada, los testimonios de amigos y familiares y los documentos que probaban la relación extramarital de Tomás. Durante toda la presentación, Rebeca mantuvo la mirada fija en sus manos, tratando de mantener la dignidad mientras exponían públicamente los detalles más dolorosos de su vida privada. Fue cuando llegó el turno de la defensa que Tomás mostró su verdadera naturaleza. Su abogado apenas había comenzado a hablar cuando Tomás le hizo una seña para que se detuviera. Se puso de pie lentamente, con la arrogancia de quien cree tener todos los ases en la manga, y pidió permiso para dirigirse directamente a la corte. La jueza Morales frunció el ceño, pero concedió la petición. Lo que siguió fue una exhibición de crueldad calculada que dejó a todos los presentes en un estado de shock silencioso.
Tomás comenzó su discurso con una sonrisa que no llegaba a sus ojos y con un tono de voz que mezclaba condescendencia con diversión cruel. Habló sobre su matrimonio como si hubiera sido un acto de caridad de su parte, como si le hubiera hecho un favor a Rebeca al casarse con ella. «Señora jueza», comenzó, haciendo girar deliberadamente el anillo en su dedo para asegurarse de que todos pudieran verlo. «Creo que es importante que la corte entienda la realidad de esta situación. Mi esposa parece creer que merece algo que simplemente ya no puede ofrecer. Miren a esta mujer», dijo, señalando a Rebeca con un gesto despectivo. «¿Realmente creen que alguien más va a querer cargar con esto?» Los presentes en la sala intercambiaron miradas incómodas. El secretario del juzgado detuvo momentáneamente su escritura. Los pasantes se removieron inquietos en sus asientos y hasta el abogado de Tomás pareció sorprendido por la crudeza de las palabras de su cliente. La jueza Morales levantó la mano para intervenir, pero Tomás continuó antes de que ella pudiera detenerlo. «Señora jueza, tengo 47 años y estoy en la mejor etapa de mi vida profesional y personal. Puedo permitirme estar con quien yo quiera, con mujeres jóvenes, hermosas, que aún tienen algo que ofrecer. Miren este anillo», dijo, levantando la mano de manera teatral. «Lo compré para una mujer que vale la pena, una mujer que puede darme lo que necesito. No para alguien que ya pasó su mejor momento». La risa que siguió fue lo más cruel de todo. No fue una risa espontánea, sino una risa calculada, diseñada para herir y humillar. Tomás se rió como si la situación fuera genuinamente divertida, como si la presencia de Rebeca en el tribunal fuera una broma de mal gusto. Algunos de los presentes desviaron la mirada, incapaces de presenciar tal exhibición de crueldad. «Esta mujer», continuó Tomás, señalando nuevamente a Rebeca, «cree que porque estuvo casada conmigo durante 19 años, eso le da derecho a algo. Pero la realidad es que yo la mantuve todos estos años. Yo pagué por su ropa, su comida, su casa. Ella nunca trabajó, nunca contribuyó realmente a nada, y ahora, a los 42 años, pretende que alguien más va a querer hacerse cargo de ella». Rebeca sintió como si cada palabra fuera una puñalada. No era solo el contenido de las palabras lo que la lastimaba, sino la forma en que Tomás las decía, con un placer evidente en su capacidad de causar dolor. Era como si todos los años de resentimiento acumulado hubieran encontrado finalmente una salida, y él estuviera disfrutando cada segundo de su venganza. «¿Saben cuál es la diferencia entre mi esposa y la mujer para quien compré este anillo?», preguntó Tomás, haciendo una pausa dramática mientras admiraba el diamante. «22 años de diferencia, 22 años de juventud, de belleza, de posibilidades. Mi nueva pareja tiene toda la vida por delante, mientras que esta mujer», dijo, mirando a Rebeca con desprecio, «ya vivió sus mejores años y los desperdició». La jueza Morales finalmente intervino, su voz cargada de indignación contenida. «Señor Aguirre, le advierto que mantenga un tono respetuoso en mi tribunal. Sus comentarios son inapropiados e innecesarios para los procedimientos legales». Pero Tomás parecía estar disfrutando demasiado como para detenerse. «Señora jueza, solo estoy siendo honesto. Es importante que la corte entienda por qué este matrimonio terminó. No fue por mi culpa, fue porque ella ya no podía cumplir con las expectativas básicas de una esposa. Mírenla», dijo, gesticulando hacia Rebeca. «¿Realmente creen que alguien va a querer estar con eso?». Los pasantes de derecho se miraron entre sí con expresiones de horror. Nunca habían presenciado algo así en un tribunal. Uno de ellos, un joven de 25 años, susurró a su compañero: «Esto es completamente inapropiado. ¿Cómo puede hablar así de su esposa?». El secretario del juzgado,
Un hombre que había visto de todo en sus 20 años de servicio, negó con la cabeza mientras continuaba documentando las declaraciones. Era evidente que incluso él estaba impactado por la crueldad de las palabras de Tomás. Rebeca, mientras tanto, permanecía sentada con la espalda recta, las manos cuidadosamente dobladas sobre su regazo. Por fuera, mantenía una máscara de calma, pero por dentro sentía como si su alma estuviera siendo desgarrada. Cada palabra de Tomás era un recordatorio de todos los años en que él había minado lentamente su autoestima. Todos los comentarios sutiles sobre su apariencia, todas las veces que la había hecho sentir inadecuada o no lo suficientemente buena. Este anillo, continuó Tomás, elevando la voz para asegurarse de que todos pudieran escucharlo, representa el futuro, representa la posibilidad de estar con alguien que vale la pena, mientras que mantener este matrimonio sería como cargar con un peso muerto. ¿Por qué debería un hombre en mi posición conformarse con menos de lo que merece? La analogía del peso muerto resonó por toda la sala como un eco cruel. Rebeca sintió que las mejillas se le encendían, no de vergüenza, sino de una humillación tan profunda que parecía físicamente dolorosa. Era como si Tomás hubiera tomado todos sus miedos más íntimos sobre el envejecimiento, sobre su valor como mujer, sobre su atractivo, y los hubiera gritado públicamente para que todos los escucharan. Si crees que Rebeca merece justicia después de esta humillación, deja tu like para apoyarla. Uno de los curiosos que asistían regularmente a las audiencias, una señora mayor que había visto muchos casos de divorcio, murmuró audiblemente: «Esto es demasiado cruel, incluso para un divorcio». Sus palabras fueron escuchadas por varios presentes, quienes asintieron en silencio, claramente incómodos con la situación. La jueza Morales golpeó su martillo con fuerza. «Señor Aguirre, le ordeno que termine con estos comentarios inmediatamente. Este tribunal no es el lugar para humillar a su esposa. Procederemos con los aspectos legales del caso». Pero Tomás no había terminado. «Señora jueza, entiendo su preocupación, pero creo que es importante que quede claro en el expediente que este matrimonio terminó porque una de las partes ya no podía mantener los estándares básicos de una relación matrimonial. No es mi culpa que ella haya decidido dejarse estar». La crueldad de esas palabras fue como un martillazo final. Rebeca sintió que algo se rompía dentro de ella, no solo su corazón, sino su espíritu. Era como si Tomás hubiera logrado su objetivo de destruir cualquier vestigio de dignidad que le quedara. Se sintió pequeña, invisible, como si realmente fuera todo lo que él había dicho que era. Los minutos siguientes pasaron como en una nebulosa. La jueza reprendió severamente a Tomás. Su abogado trató de controlar el daño y el abogado de Rebeca intentó objetar cada comentario inapropiado. Pero el daño ya estaba hecho. Las palabras habían sido dichas, la humillación había sido pública y todos los presentes habían sido testigos de la crueldad más pura. Rebeca se sentía como si estuviera experimentando todo desde fuera de su cuerpo. Podía ver la escena desarrollándose, podía escuchar las voces, pero se sentía desconectada de todo. Era como si su mente hubiera activado un mecanismo de defensa para protegerla del dolor abrumador. Cuando finalmente llegó el momento de firmar los papeles de divorcio, Rebeca se acercó a la mesa con pasos que parecían automáticos. Tomás la observaba con una sonrisa de satisfacción, como si hubiera ganado no solo el divorcio, sino una victoria personal sobre ella. Él también se acercó para firmar, haciendo sonar deliberadamente el anillo contra la mesa de madera. «Espero que entiendas que esto es lo mejor para ambos», le dijo Tomás en voz baja, solo para ella.
Tú ya no tienes nada que ofrecer y yo merezco algo mejor. Al menos ahora podrás dejar de fingir que eres algo que no eres. Rebeca levantó la mirada hacia él por primera vez durante toda la audiencia. Sus ojos se encontraron por un momento, y Tomás esperaba ver lágrimas, súplicas o al menos algún signo de la devastación que había causado. Pero lo que vio fue algo diferente. Había dolor en los ojos de Rebeca, sí, pero también había algo más, algo que no pudo identificar completamente. Era como si ella supiera algo que él no sabía. Sin decir una palabra, Rebeca firmó los papeles con mano firme. No hubo temblor, no hubo vacilación. Simplemente puso su firma en cada página que requería su autorización, sellando así el final de 19 años de matrimonio. Cuando terminó, le devolvió la pluma al secretario y se dirigió hacia la puerta sin mirar atrás. Tomás la observó irse con una mezcla de satisfacción y confusión. Había logrado humillarla públicamente. Había destruido su dignidad frente a testigos y había dejado claro que ella no significaba nada para él. Pero había algo en la forma en que ella se había comportado, especialmente al final, que lo inquietaba. Era como si ella hubiera estado interpretando un papel, como si toda la situación hubiera sido parte de un guión que él no conocía. Los presentes en la sala comenzaron a dispersarse lentamente, sus conversaciones llenas de comentarios sobre lo que habían presenciado. Los pasantes de derecho hablaban entre sí sobre la conducta poco ética de Tomás. El secretario organizaba los documentos con movimientos más bruscos de lo habitual y la jueza Morales se retiró a su oficina con una expresión de disgusto evidente. Tomás permaneció en la sala durante algunos minutos más, saboreando su victoria. Había logrado exactamente lo que quería. Había destruido a Rebeca públicamente y había dejado claro que él era el que tenía el control. Se admiró el anillo una vez más, pensando en Mireia y en la vida que construirían juntos. Una vida sin el peso de una mujer que ya había pasado su mejor momento. Lo que Tomás no sabía era que, mientras él se regodeaba en su crueldad, Rebeca caminaba hacia la salida del tribunal con pasos seguros y una sonrisa apenas perceptible en sus labios. Había soportado la humillación más grande de su vida, pero también sabía que en pocos minutos toda esa crueldad se volvería contra su perpetrador de la manera más espectacular posible, pero esa revelación tendría que esperar. Por ahora, Rebeca Montenegro salía del tribunal como una mujer aparentemente derrotada, llevando consigo el peso de las palabras más crueles que había escuchado en su vida, pero también cargando un secreto que cambiaría todo para siempre. Rebeca Montenegro cruzó las puertas del tribunal con una serenidad que sorprendió a quienes la habían visto apenas unos minutos antes, soportando la humillación más cruel. Sus pasos resonaban con un ritmo constante sobre el mármol del vestíbulo, como si cada paso la alejara no solo del edificio, sino de toda una vida de sumisión y menosprecio. Lo que nadie sabía era que aquella mujer aparentemente quebrada llevaba consigo un secreto que estaba a punto de transformar la humillación más grande de su vida en el renacimiento más espectacular. El aire fresco de la mañana la recibió como un abrazo liberador cuando finalmente salió del edificio. Se detuvo por un momento en la escalinata, respirando profundamente mientras sentía el sol en su rostro. Era extraño, pero a pesar del dolor que aún punzaba en su pecho por las palabras de Tomás, había algo más fuerte creciendo dentro de ella, una sensación de libertad que no había experimentado en décadas. Para entender completamente lo que estaba a punto de suceder,
es necesario retroceder 3 meses en el tiempo, a una tarde lluviosa de abril, cuando Rebeca decidió visitar la Galería de Arte Contemporáneo Meridiano, ubicada en el Distrito Cultural de la ciudad. Había pasado por esa galería cientos de veces durante sus años de matrimonio, siempre con la intención de entrar, pero Tomás, invariablemente, encontraba alguna excusa para acelerar el paso o cambiar de dirección. Aquella tarde, sin embargo, Rebeca había tomado la decisión consciente de rebelarse contra las restricciones invisibles que habían gobernado su vida durante tanto tiempo. Tomás estaba en una conferencia de abogados en otra ciudad, y ella tenía toda la tarde libre. En lugar de quedarse en casa organizando cenas sociales o revisando revistas de decoración, decidió hacer algo que realmente deseaba: sumergirse en el mundo del arte que había abandonado hacía tantos años. La Galería Meridiano era un espacio elegante y moderno, con techos altos y paredes blancas que servían como lienzo perfecto para las obras expuestas. Esa tarde presentaban una exposición titulada Resonancias del Alma, una colección de pinturas y esculturas de artistas latinoamericanos contemporáneos que exploraban temas de identidad, pérdida y renacimiento. Era como si el universo hubiera conspirado para que Rebeca se encontrara exactamente con lo que necesitaba ver. Mientras observaba una pintura particularmente conmovedora que representaba a una mujer emergiendo de las sombras hacia la luz, escuchó una voz detrás de ella que la hizo detenerse en seco. Era una voz que reconocía inmediatamente, aunque no la había escuchado en más de 20 años. Se trataba de una voz que había susurrando palabras de amor en su oído cuando tenía 19 años. Una voz que había prometido esperarla para siempre. «Siempre supiste apreciar el arte que habla al alma», dijo la voz, y cuando Rebeca se dio vuelta, se encontró cara a cara con Darío Lerma. El tiempo parecía haberse detenido en ese momento. Darío tenía 45 años, 3 menos que Tomás, pero había envejecido de una manera completamente diferente. Donde Tomás había desarrollado una dureza en los ojos y líneas de amargura alrededor de la boca, Darío conservaba la calidez en la mirada que ella recordaba de su juventud. Su cabello, ahora salpicado de canas, le daba un aire distinguido, y su sonrisa seguía siendo la misma que había conquistado su corazón cuando eran apenas unos adolescentes. «Darío», susurró Rebeca, sintiendo como si estuviera viendo un fantasma de su pasado. «No puedo creer que seas tú». «Han pasado demasiados años, Rebeca», respondió él, acercándose lentamente, como si temiera que ella pudiera desaparecer si se movía demasiado rápido. «Pero sigues siendo exactamente como te recordaba. Puede que hayan pasado 2 décadas, pero reconocería esa forma de observar el arte en cualquier lugar». La historia de amor entre Rebeca y Darío había comenzado cuando ambos tenían 19 años. Se conocieron en la universidad. Ella estudiaba historia del arte y él se especializaba en producción musical. Desde el primer encuentro habían compartido una conexión que iba mucho más allá de la atracción física. Ambos eran almas sensibles, apasionadas por las artes, que encontraron en el otro una comprensión profunda que ninguno había experimentado antes. Durante 2 años fueron inseparables. Pasaban horas en museos, conciertos, obras de teatro, alimentando mutuamente su amor por la belleza y la expresión artística. Darío componía melodías inspiradas en los cuadros que Rebeca le mostraba, y ella escribía ensayos sobre arte mientras escuchaba las composiciones de él. Era una relación simbiótica, construida sobre la base de la admiración mutua y la comprensión profunda. Pero las familias de ambos tenían planes diferentes para sus vidas. Los padres de Rebeca, preocupados por la estabilidad financiera de su hija, consideraban que la música era una carrera incierta, llena de riesgos económicos.
Los padres de Darío, por su parte, habían arreglado compromisos profesionales para él en el extranjero, oportunidades que no podía rechazar sin arriesgar su futuro en la industria musical. La presión familiar se intensificó durante el último año de universidad. Los padres de Rebeca la convencieron de que necesitaba encontrar un hombre con una carrera más estable, alguien que pudiera proveerle la seguridad que ellos creían que merecía. Al mismo tiempo, a Darío le ofrecieron una beca completa para estudiar producción musical en Berklee College of Music, en Boston, con la condición de que se comprometiera a trabajar después con una disquera internacional durante al menos 5 años. La decisión de separarse fue la más difícil que habían tomado en sus jóvenes vidas. Una noche de lluvia, sentados en un café cerca del campus universitario, tomaron la decisión que marcaría el resto de sus existencias. Decidieron que si realmente se amaban, debían permitir que el otro persiguiera sus sueños, incluso si eso significaba estar separados. «Si esto es real», le había dicho Darío esa noche, tomando sus manos entre las suyas, «entonces encontraremos la forma de volver a estar juntos cuando sea el momento correcto. Y si no volvemos a encontrarnos, al menos sabremos que cada uno siguió su camino». Rebeca había asentido entre lágrimas, prometiendo que nunca olvidaría lo que habían compartido. Se besaron por última vez bajo la lluvia, sin saber que pasarían más de 20 años antes de volver a verse. Darío se fue a Boston y después a Los Ángeles, donde construyó una carrera exitosa como productor musical, trabajando con artistas reconocidos internacionalmente. Rebeca, por su parte, conoció a Tomás pocos meses después de la partida de Darío, y el resto, como suele decirse, fue historia. Pero ahora, en esa galería de arte, el destino había decidido reunirlos nuevamente. Darío le contó que había regresado a la ciudad después de establecer una oficina de producción musical en Latinoamérica. Su carrera había prosperado más allá de sus sueños más ambiciosos. Había trabajado con algunos de los artistas más importantes del mundo, pero siempre había sentido que algo faltaba en su vida. «Nunca me casé», le confesó mientras caminaban lentamente por la galería. «Tuve relaciones, algunas que duraron años, pero nunca pude olvidar lo que tuvimos. Cada mujer que conocía la comparaba contigo y ninguna lograba despertar en mí lo que tú despertaste». Rebeca sintió como si estuviera despertando de un sueño de 20 años. Hablar con Darío le recordó quién había sido antes de convertirse en la esposa perfecta de Tomás Aguirre. Le recordó sus sueños, sus pasiones, la mujer que había querido ser antes de que las expectativas sociales y familiares la moldearan en algo que no reconocía. Durante las semanas siguientes, Rebeca y Darío comenzaron a encontrarse regularmente. Inicialmente, eran encuentros casuales en cafés y galerías, conversaciones que se extendían por horas mientras redescubrían la conexión que habían compartido en su juventud. Darío le contó sobre sus viajes, los artistas con los que había trabajado, las ciudades que había conocido. Rebeca, por su parte, le habló sobre su matrimonio, sobre cómo había perdido gradualmente su identidad, sobre los sueños que había enterrado. «¿Sabes lo que más me duele?», le dijo Rebeca una tarde mientras observaban una puesta de sol desde la terraza de un café. «No es solo que Tomás no me valore, es que yo misma dejé de valorarme, dejé de creer que tenía algo que ofrecer al mundo». Darío la escuchó con la misma atención que le había prestado 20 años atrás. «Rebeca», le dijo tomando sus manos como había hecho tantas veces en el pasado, «tú siempre fuiste extraordinaria. El hecho de que alguien no haya sabido ver eso no cambia quién eres realmente. Solo significa que esa persona no merecía tenerte». Fue Darío quien la motivó a redescubrir sus pasiones artísticas,
La llevó a exposiciones, conciertos, la presentó con artistas y curadores que admiraban su conocimiento y sensibilidad. Lentamente, Rebeca comenzó a recordar la mujer que había sido, la mujer que había querido ser. «Tienes que salir de esa situación», le dijo Darío una noche después de que Rebeca le contara sobre otra humillación de Tomás. «No porque quiero estar contigo, aunque es cierto que lo deseo, sino porque tú mereces una vida donde seas valorada, donde seas vista realmente». Fue en ese momento cuando Rebeca tomó la decisión de pedir el divorcio. No solo por Darío, sino por ella misma, por la mujer que había enterrado bajo años de sumisión y menosprecio. Cuando Rebeca le contó a Darío sobre la audiencia de divorcio, él insistió en estar presente de alguna manera. «No voy a permitir que enfrentes esto sola», le dijo. «Después de todo lo que has soportado, mereces salir de allí sabiendo que hay alguien que te valora». Y así fue como se planificó el momento que estaba a punto de desarrollarse. Darío había alquilado una limusina negra y había instruido al conductor para que esperara fuera del tribunal con una pequeña placa que dijera «Señora Montenegro». Él mismo había elegido personalmente el ramo de peonías, recordando que eran las flores favoritas de Rebeca, un detalle que Tomás nunca había sabido en 19 años de matrimonio. Ahora, de pie en las escalinatas del tribunal, Rebeca vio acercarse la limusina negra por la avenida principal. El vehículo se detuvo exactamente frente al edificio y un conductor uniformado descendió, abriendo la puerta trasera con la elegancia de una ceremonia real. De la limusina descendió Darío Lerma, vestido con un traje negro impecable, llevando en sus manos un ramo de peonías rosadas que parecían haber sido tocadas por la luz del sol. Su presencia era magnética. Irradiaba una confianza tranquila que contrastaba dramáticamente con la arrogancia agresiva que Tomás había exhibido en el tribunal. Los pocos transeúntes que pasaban por la zona se detuvieron a observar la escena, intrigados por la elegancia del momento. Darío caminó hacia Rebeca con pasos seguros, como si hubiera estado esperando ese momento durante 20 años. «Mi querida Rebeca», le dijo cuando llegó hasta ella, ofreciéndole el ramo de peonías. «Has sido más valiente de lo que jamás imaginé. Estoy orgulloso de ti». Mientras tanto, en el interior del tribunal, Tomás había decidido asomarse por la ventana para ver si Rebeca había conseguido un taxi o si la habían dejado varada como él esperaba. Lo que vio lo dejó completamente paralizado. Su ex esposa, la mujer que acababa de humillar públicamente, estaba siendo recibida por un hombre elegante que descendía de una limusina como si fuera una celebridad. «¿Qué demonios?», murmuró Tomás, frotándose los ojos como si no pudiera creer lo que veía. Corrió hacia la salida del tribunal, bajando las escaleras de dos en dos, con una expresión de confusión y creciente pánico en el rostro. Cuando llegó hasta donde estaban Rebeca y Darío, el contraste entre los dos hombres fue evidente para todos los presentes. Tomás, a pesar de su traje caro y su anillo ostentoso, parecía vulgar y desesperado. Darío, por el contrario, emanaba una elegancia natural y una seguridad auténtica. «¿Qué está pasando aquí?», gritó Tomás, aproximándose con la agresividad de quien se siente amenazado. «¿Quién es este tipo? ¿Es esto algún tipo de teatro barato para llamar la atención?». Darío se volvió hacia Tomás con una calma que era más intimidante que cualquier muestra de agresión. Lo miró de arriba a abajo, como si estuviera evaluando a un espécimen particularmente desagradable. Y después habló con una voz que era suave pero que llegaba hasta los huesos. «Usted debe ser Tomás Aguirre», dijo Darío, sin ofrecer su mano para saludar. «He escuchado mucho sobre usted. Lamentablemente, nada de lo que he escuchado ha sido bueno». «¿Cómo te atreves?», replicó Tomás, su rostro enrojeciendo de ira.
¿Quién diablos te crees que eres? Soy alguien que conoce el verdadero valor de esta mujer, respondió Darío, poniendo suavemente su mano en el brazo de Rebeca. Soy alguien que sabe que las peonías son sus flores favoritas, que prefiere el arte impresionista sobre el abstracto, que toma su café sin azúcar, pero con una pizca de canela. Soy alguien que la escucha cuando habla, que valora sus opiniones, que ve su belleza interior y exterior. Tomás abrió la boca para responder, pero Darío continuó con una intensidad creciente. Usted tuvo 19 años para conocer a esta mujer, y es evidente que nunca se tomó la molestia. Usted la vio como un accesorio, como una posesión, pero nunca como la persona extraordinaria que es. Eso no habla mal de ella, señor Aguirre. Habla muy mal de usted. Las palabras de Darío resonaron como sentencias definitivas. Cada una de ellas expuso la ignorancia fundamental de Tomás sobre la mujer con quien había estado casado durante casi 2 décadas. Era una revelación cruel y perfecta. El hombre que acababa de humillar públicamente a Rebeca por su supuesta falta de valor nunca había sabido realmente quién era ella. Usted nunca supo quién tenía a su lado, concluyó Darío, mirando directamente a los ojos de Tomás. Y ahora ella sabe exactamente quién merece. Sin pronunciar una sola palabra más, Rebeca Montenegro tomó la mano que Darío le ofrecía y caminó hacia la limusina con la gracia de una reina que finalmente reclamaba su trono. No miró hacia atrás, no se despidió, no ofreció explicación alguna a Tomás, quien permanecía parado en la acera con la boca abierta y una expresión de incredulidad total. El conductor, con la profesionalidad de quien había presenciado muchos momentos importantes en su carrera, abrió la puerta y esperó pacientemente mientras Rebeca se acomodaba en el asiento de cuero negro. Darío subió después de ella, y antes de que la puerta se cerrara completamente, se inclinó ligeramente hacia la ventanilla y dirigió una última mirada a Tomás. No fue una mirada de triunfo vulgar o de venganza mezquina, sino algo mucho más poderoso. Fue la mirada de un hombre que sabía que había ganado sin necesidad de luchar, simplemente por reconocer el valor de lo que otro había despreciado. El motor de la limusina ronroneó suavemente mientras el vehículo se alejaba del tribunal, llevándose consigo no solo a Rebeca, sino también los últimos vestigios de la mujer sumisa que había sido durante 19 años. A través del cristal tintado, ella pudo ver a Tomás corriendo detrás del automóvil durante algunos metros, gritando algo que el ruido del tráfico se encargó de ahogar antes de detenerse exhausto y humillado en medio de la calle. Dentro de la limusina, Rebeca sintió como si estuviera respirando por primera vez en décadas. El aire acondicionado llevaba un sutil aroma a lavanda, y la música clásica que sonaba suavemente desde los altavoces envolvía el espacio en una atmósfera de serenidad absoluta. Darío no intentó llenar el silencio con palabras innecesarias, simplemente tomó su mano y se la llevó a los labios para depositar un beso suave, un gesto que contenía toda la ternura que había estado ausente de la vida de Rebeca durante tanto tiempo. Lo que ninguno de los dos podía imaginar era que alguien en la multitud de curiosos que había presenciado la escena había estado grabando todo con su teléfono móvil. Se trataba de una joven periodista independiente llamada Carmen Vidal, quien había estado en el tribunal cubriendo otro caso cuando escuchó los gritos de Tomás y decidió investigar. Lo que capturó su cámara fue mucho más que un simple drama matrimonial. Fue un momento de justicia poética tan perfectamente ejecutado que parecía sacado de una película. Carmen, reconociendo el potencial viral del video, lo editó cuidadosamente esa misma tarde, agregando subtítulos que explicaban el contexto sin revelar identidades específicas. Lo tituló «Esposo humilla públicamente a su esposa en tribunal de divorcio», pero no esperaba lo que pasaría después.
y lo subió a sus redes sociales con hashtags que incluían feminismo, segundas oportunidades y justicia poética. El video comenzó a circular lentamente al principio, compartido por amigos de Carmen y algunos seguidores casuales, pero para la medianoche de ese mismo día había sido visto por más de 50.000 personas. Para el amanecer del día siguiente, la cifra había superado las 500.000 visualizaciones y las redes sociales habían comenzado a hervir con comentarios de apoyo para la misteriosa mujer elegante que había salido del tribunal con tanta dignidad. Las usuarias de redes sociales se identificaron inmediatamente con la historia. Mujeres de todas las edades comenzaron a compartir sus propias experiencias de humillación y renacimiento, utilizando el hashtag que Carmen había creado, Renaciendo con Dignidad. El video se convirtió en un símbolo de empoderamiento femenino, de la posibilidad de encontrar el amor verdadero después de los 40 y de la importancia de conocer el propio valor. Los comentarios fueron abrumadoramente positivos. «Esta mujer es mi heroína», escribió una usuaria. «Me da esperanza de que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo», comentó otra. Miles de mujeres compartieron historias similares de matrimonios tóxicos, de humillaciones públicas, de momentos en que finalmente encontraron la fuerza para valorarse a sí mismas. Para el tercer día, el video había sido visto por más de 5 millones de personas en múltiples plataformas. Programas de televisión matutinos comenzaron a discutir el caso, invitando a psicólogos y expertos en relaciones para analizar la dinámica que se había mostrado. Todos coincidían en que la reacción de la mujer había sido perfecta. Mantener la dignidad, no rebajarse al nivel del agresor y tener preparada una salida elegante que demostrara su verdadero valor. Mientras tanto, Rebeca y Darío habían volado a Barcelona 3 días después de la audiencia. Darío tenía contactos en la industria musical europea y había decidido establecer una oficina permanente en la ciudad catalana. Para Rebeca, Barcelona representaba todo lo que había soñado durante años. Una ciudad llena de arte, cultura y posibilidades infinitas. Era el lugar perfecto para comenzar la vida que siempre había querido vivir. Se instalaron en un apartamento elegante en el barrio gótico, con balcones que daban a calles medievales llenas de historia y galerías de arte. Rebeca pasaba las mañanas explorando museos y exposiciones, redescubriendo su pasión por el arte que había estado dormida durante tanto tiempo. Las tardes las dedicaba a conocer la vibrante escena cultural de la ciudad, asistiendo a conferencias, conociendo artistas locales y lentamente construyendo una red de contactos en el mundo del arte. Fue durante una de estas exploraciones culturales que Rebeca conoció a Elena Torregrosa, una reconocida curadora de arte que dirigía una fundación dedicada a apoyar a artistas emergentes. Elena, una mujer de 60 años con una energía contagiosa y una carrera brillante, quedó inmediatamente impresionada por el conocimiento y la sensibilidad artística de Rebeca. ¿Has considerado trabajar en el mundo de las fundaciones?, le preguntó Elena durante un almuerzo en un café cerca del Museo Picasso. Tienes el conocimiento, la sensibilidad y algo más importante, tienes la experiencia de vida que te permite entender realmente las luchas de otras personas. Esa conversación plantó una semilla en la mente de Rebeca. Durante las semanas siguientes, comenzó a investigar sobre fundaciones que apoyaban a mujeres en situaciones de transición. Descubrió que existía una gran necesidad de organizaciones especializadas en ayudar a mujeres de mediana edad que estaban saliendo de matrimonios largos y necesitaban apoyo emocional, financiero y profesional para reconstruir sus vidas. La idea de crear su propia fundación comenzó a tomar forma lentamente. Rebeca se imaginaba una organización que no solo ofreciera apoyo económico, sino también mentoring emocional,
talleres de desarrollo personal y programas de reentrenamiento profesional. Quería crear un espacio donde mujeres como ella pudieran redescubrir su valor, sus talentos y sus posibilidades. Darío apoyó la idea desde el primer momento. Tienes la oportunidad de transformar tu experiencia en algo que pueda ayudar a miles de mujeres, le dijo una noche mientras cenaban en la terraza de su apartamento, con las luces de Barcelona extendiéndose ante ellos como un manto de estrellas. Puedes convertir todo ese dolor en propósito. La Fundación Renacer con Dignidad se estableció oficialmente 6 meses después de la llegada de Rebeca a Barcelona. Utilizó parte del dinero del divorcio como capital inicial y Darío contribuyó tanto financieramente como con su red de contactos en el mundo del entretenimiento. Elena Torregrosa aceptó formar parte del consejo directivo, aportando su experiencia en la gestión de organizaciones sin fines de lucro. El primer proyecto de la Fundación fue un programa piloto para 20 mujeres entre 35 y 55 años que estaban atravesando divorcios difíciles o saliendo de relaciones tóxicas. El programa incluía sesiones de terapia grupal, talleres de desarrollo profesional, cursos de arte terapia y mentoring individualizado. Rebeca participaba personalmente en muchas de las sesiones, compartiendo su propia experiencia y sirviendo como ejemplo viviente de que era posible comenzar de nuevo. Los resultados fueron extraordinarios. Las mujeres que participaron en el programa no solo lograron estabilidad emocional y financiera, sino que muchas de ellas descubrieron talentos y pasiones que habían estado dormidos durante años. Una de las participantes, Lucía Herrera, una mujer de 47 años que había salido de un matrimonio de 25 años, descubrió una aptitud extraordinaria para la fotografía y estableció su propio estudio. Otra, María José Delgado, de 42 años, retomó sus estudios de psicología y se especializó en terapia para mujeres en transición. El éxito del programa piloto atrajo la atención de medios locales e internacionales. Rebeca comenzó a ser invitada a conferencias sobre empoderamiento femenino, donde contaba su historia sin mencionar nombres específicos, pero inspirando a miles de mujeres que se encontraban en situaciones similares. Mientras la vida de Rebeca florecía en Barcelona, la situación de Tomás, en su ciudad natal, se deterioraba rápidamente. La viralización del video había llegado hasta su círculo social y profesional, aunque inicialmente él no se dio cuenta de que se trataba de su propia historia. Cuando finalmente alguien le mostró el video, su reacción fue de furia absoluta. Intentó emprender acciones legales para que el video fuera removido, pero sus abogados le explicaron que, como había ocurrido en un espacio público, no había violación de privacidad. Peor aún para Tomás, su relación con Mireia comenzó a mostrar grietas casi inmediatamente después de la audiencia de divorcio. La joven influenciadora había estado interesada en él principalmente por el estatus social y las oportunidades de networking que él podía proporcionarle. Pero cuando el video se viralizó y Tomás se convirtió en el símbolo del esposo cruel y arrogante, su valor social se desplomó. Mireia, cuya carrera dependía de mantener una imagen positiva en redes sociales, comenzó a recibir comentarios negativos de sus seguidores que habían visto el video. ¿Cómo puedes estar con alguien que trató así a su esposa?, le preguntaban constantemente. ¿No tienes miedo de que te haga lo mismo a ti? La presión se volvió insostenible para Mireia, quien finalmente tomó la decisión de terminar la relación con Tomás. Lo hizo de la manera más cruel posible, a través de un mensaje de texto que decía: «Ya no me sirves, busca a alguien de tu edad». Después de eso, bloqueó todos sus números y desapareció completamente de su vida,
llevándose consigo el anillo de $15,000 que él había exhibido tan orgullosamente en el tribunal. Los colegas de Tomás en el bufete de abogados comenzaron a distanciarse de él. Algunos clientes solicitaron específicamente que sus casos fueran manejados por otros abogados, alegando que no se sentían cómodos trabajando con alguien que había mostrado tal falta de respeto hacia su propia esposa. Su reputación profesional, que había construido durante décadas, comenzó a deteriorarse lentamente, pero de manera constante. Los socios del bufete finalmente le sugirieron que tomara un periodo de ausencia indefinido para reflexionar sobre su comportamiento público y su impacto en la imagen de la firma. Era una forma elegante de decirle que ya no era bienvenido, al menos no mientras el escándalo siguiera siendo recordado. Tomás se encontró completamente solo por primera vez en su vida adulta. Su apartamento, que antes había compartido con Rebeca y después brevemente con Mireya, se convirtió en un espacio vacío y silencioso que le recordaba constantemente todo lo que había perdido. Intentó contactar con Rebeca múltiples veces, enviándole mensajes que oscilaban entre la súplica patética y la amenaza velada. Pero ella había cambiado todos sus números y direcciones de correo electrónico. Un año después de la audiencia de divorcio, Tomás seguía viviendo solo, trabajando esporádicamente en casos menores que otros abogados le enviaban por compasión. Su arrogancia había sido reemplazada por una amargura profunda y una soledad que carcomía su alma día tras día. Se había convertido exactamente en lo que había predicho para Rebeca, alguien que nadie quería, alguien que había perdido todo valor social y emocional. Mientras tanto, en Barcelona, Rebeca Montenegro había encontrado no solo el amor que había perdido en su juventud, sino también un propósito que daba significado profundo a cada día de su vida. La fundación Renacer con Dignidad había crecido hasta convertirse en una organización reconocida internacionalmente, con programas en 5 países y miles de mujeres beneficiadas. Su relación con Darío había florecido de una manera que superaba incluso los sueños más románticos que había tenido en su juventud. Él la apoyaba incondicionalmente en todos sus proyectos, celebraba cada logro de la fundación como si fuera propio, y la trataba con el respeto y la admiración que ella había olvidado que merecía. Juntos viajaban por el mundo, combinando la carrera musical de él con el trabajo de la fundación de ella, creando una vida que era tanto próspera como significativa. En su segundo aniversario en Barcelona, Rebeca se despertó una mañana y se miró al espejo. La mujer que vio reflejada era completamente diferente a la que había salido del tribunal 2 años atrás. Sus ojos brillaban con una luz que había estado apagada durante décadas. Su sonrisa era genuina y frecuente, y su postura irradiaba la confianza de alguien que finalmente conocía su propio valor. Esa tarde, mientras revisaba los informes de impacto de la fundación, se dio cuenta de algo extraordinario. Había logrado transformar la humillación más grande de su vida en la fuente de su mayor triunfo. Cada mujer que la fundación había ayudado, cada vida que había cambiado, cada momento de empoderamiento que había facilitado, todo había nacido de esa experiencia dolorosa en el tribunal. Rebeca Montenegro había descubierto que el verdadero poder no venía de humillar a otros, sino de levantarse después de ser humillado. No venía de ostentar riqueza material, sino de crear riqueza emocional y espiritual. No venía de destruir a otros, sino de construir algo hermoso a partir de la destrucción. La mujer que había entrado al tribunal como víctima había salido como una fuerza de transformación que cambiaría la vida de miles de personas. Su historia se había convertido en leyenda,
su dolor en propósito y su humillación en el cimiento más sólido sobre el cual construir una vida extraordinaria. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.